sorprende esta muestra de belenes que reproduce Marcos con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Lo que es una persona volcada con las tareas de restauración, de conservación y de implicación en una realidad tan importante, tan distinta y tan sorprendente como estas urnas, que son fruto del esfuerzo, del trabajo, del detalle de una persona que tiene el talento para eso. Y hoy aquí tenemos una muestra del barroco de la zona de Priego, como digo, en una caja maravillosa que es este patio barroco de la Diputación Provincial. Si no explica lo del huevo frito y la patica de alambre, el alcalde y yo no lo veamos salir de aquí, porque el alcalde me venía insistiendo en que hay detalles de la fotografía que yo creo que sería interesante. ¿Por qué? Porque hay detalles, hay una urna ahí con un niñito de Jesús que tiene una historia detrás impresionante. Yo creo que detrás de cada una, me lo comentaba el alcalde, hay una historia, un tema tan apasionante como absolutamente meritorio, ¿no? El hecho de que haya recogido lo de la urna, una cosa increíble, ¿no? No hace falta mucha fe para conmoverse con estos belenes. A mí me impresionó cuando lo estaban montando Rafael Antonio Toñi Reme y la mujer de Benamejí, que también ha dicho algo también, Marcos, sobre lo que habéis hecho, y me sorprendió ayer cuando os vi, ¿no? Te sorprende un Belén, te sorprende la manera de entender esa página que tenemos, que nos sentimos muy orgullosos, lo decía, como andaluces, como cristianos y también como prieguenses, ¿no? Yo solo, conmemorando a Pablo García Baena, y por aquí está Paco Mellado, nosotros tenemos, y llevamos ya 2 años, que en el portal, en lo que es el álbum el árbol de Navidad, don Pablo siempre colocaba y lo adornaba con campanitas de la Fuensanta. Es una tradición que él solía hacer y nosotros en la Diputación pues siempre colocamos en homenaje a don Pablo García Baena en la Navidad una campanita de la Fuensanta. Por eso, por lo que es lo que supone, para todo don Pablo García Baena. Para la Diputación Provincial es un orgullo tener esta exposición aquí, es un orgullo tener a un prieguense, a su familia, a todos los que han ayudado, ha sido muy generoso en su intervención, le ha dado las gracias a todo el mundo. Es de una persona generosa, como decía Machado, tiene bondad porque es honesto y es hondo. Y eso dice mucho de Marcos, porque dedicarse toda una vida al detalle, a la recopilación, a la conservación, a la restauración, a vivir cada pieza, a conservar cada pieza. Algunos no querían seguir con el portal de Belén y él ha seguido con una historia que define lo que es Priego de Córdoba, lo que define el fervor religioso y lo que define a estos pequeños artesanos, a estos grandes artesanos que nos hacen ser infinitamente más grandes y más orgullosos de la gente que vive en la provincia de Córdoba. Que yo creo que no hay nada en el mundo como esto. Vamos a ver la cantidad de personas que van a venir a ver esto. Hoy ya lo hemos anunciado para toda Andalucía, pero todo lo que se diga es poco si no se ve. Todo lo que se diga poco es poco. Y haría falta una referencia de cada muestra, porque cada foto, me lo decía el alcalde, tiene una historia, Marco. Cada foto tiene una historia y una historia absolutamente increíble. Para nosotros es un orgullo que en esta maravillosa vitrina podamos también mostrar 30 vitrinas que conservan toda la religiosidad, todo el arte, toda la devoción y todo el cariño del mundo a una festividad que nos hace muy grande, que nos hace ser muy andaluzo y, por supuesto, una forma muy barroca de vivir nuestra Navidad. Y es que este tipo de actividades organizadas por la Diputación nos permiten acercar la provincia aquí a la ciudad y nos da la oportunidad de disfrutarla aquí en esta casa. Para celebrar pues, las próximas fiestas navideñas, ayer presentamos por primera vez en la Diputación un programa de actividades bajo el título Navidad en el Palacio de la Merced. Y es que la Navidad, sin duda, pues, es la fiesta más universal de todas las fiestas y todas las tradiciones que giran en torno a ella, pues tenemos que protegerlas, tenemos que salvaguardarlas y aquí entra el belenismo. El belenismo es una tradición que al final pues, nos caracteriza de nuestras tradiciones de esta época navideña y esta muestra de belenes y misterios que hoy abre este programa de actividades en el Palacio de la Merced, pues no solo es una exposición para su contemplación, sino que también pues, a su vez pues, conmueve pues, ese sentido de encuentro, ese sentido de familia de estas fechas o tan característico en estas fechas navideñas que se origina al final pues, en torno a estas escenas
y en torno a los belenes o misterios que cada uno también ponemos en casa. Agradecemos a Marcos Campos que haya traído esta maravillosa muestra de arte, esta colección de belenes y misterios, que a partir de hoy pues, podrá disfrutar todo aquel que lo visite y que se pueden contemplar de cerca cada detalle de estas grandes obras de arte, aunque sean en miniatura. La exposición se compone de 30 conjuntos que supone un viaje en el tiempo, en la tradición andaluza del belenismo, y cada uno de ellos pues, está expuesto en una vitrina inspirada en una urna barroca del siglo XVIII, por las devociones también de devociones populares construidas pues, de madera, de metal, de cristal, y también inspiradas pues, en los belenes conventuales, donde se apostaba por estas presentaciones en vitrinas y en unas que protegiesen las piezas. Es verdad que Marcos Campos lleva más de 40 años con esta tradición de coleccionismo de este tipo de belenes, y año tras año pues, va aumentando y revalorizando esta magnífica exposición que este año podremos disfrutarla durante la época navideña aquí en el patio barroco del Palacio de la Merced. Estamos en el patio barroco, muchas de las urnas que albergan esos belenes son de estilo barroco y además estamos en un lugar céntrico de la capital de nuestra provincia. El momento es perfecto, la ubicación es perfecta y la colección es perfecta. Por tanto, estoy seguro que a esta exposición van a venir miles de cordobeses y además en este momento que hemos estado aquí unos minutos vemos como casi cada persona que ha pasado por aquí, nadie ha pasado de largo, todo el mundo se ha parado a poder ver algunos de estos belenes y a disfrutar de su particularidad. Somos unos pocos los privilegiados que hemos tenido la suerte de conocer esta exposición de la mano de Marcos Campos, porque ver la belleza que hay en estos lugares, ver la belleza que hay en estos pequeñas obras de arte es fácil, pero entender cada uno de los detalles que hay dentro de ellas solamente lo puedes conseguir de la mano de Marcos Campos, que es el que lleva 40 años de su vida dedicándole a esta y a otras manifestaciones artísticas. Le hacemos un guiño a la historia de verdad de nuestra tierra. Esta es la historia de nuestra tierra, quizás los árboles de Navidad, las luces y todo eso es algo más importado de otros territorios del mundo, pero esta es la verdadera tradición que llevamos legando siglos de historia durante nuestra familia, que han ido pasando de abuelos a hijos. En el ayuntamiento tenemos ese término de las cosas de Marcos, porque lo mismo te decora la fachada del ayuntamiento para Reyes o para Feria de San Marcos, o lo mismo te hace algo tan impresionante como es sacar ese legado patrimonial que guarda en sus naves. Y todos tienen esa cara de alegría de haber tenido la oportunidad y la satisfacción de poder contribuir a sacar el arte que Marcos tiene en su colección privada hacia la calle. Marcos es un artista en mayúsculas. Quizás en la producción artística no es tan prolífico a la hora de producir arte, pero sí tiene indudablemente esa visión que tienen los artistas. Yo he acompañado a Marcos a algunas casas donde ha llegado y donde las personas mundanas vemos simplemente una pieza antigua o incluso un elemento viejo. Marcos tiene esa visión artística para ver el valor que hay detrás de ese mueble que quizá la familia no ha tenido la capacidad para valorar lo que tiene, o quizá ha arraigado mucho en Priego de Córdoba esa sensación de que si lo que están legando se lo da a Marcos, al final Marcos lo va a poner en valor. Es decir, que lo que pasa de familia en familia, una vez que parece que no tiene valor, llega Marcos y lo devuelve a la vida. Sin duda, aquí tenemos un maravilloso ejemplo. Yo todavía tengo en el recuerdo esta exposición que creo que inauguramos hace un año y algo, de las devociones populares que existen en las casas de cada uno, esas pequeñas virgencitas o esos lugares donde rezaban en las casas más humildes, y creo que hoy se supera todavía más esa exposición, que para mí fue muy significativa porque evoca todo lo que durante nuestra infancia hemos vivido en las casas familiares. Creo que Marcos ha sacado la esencia de uno de los lugares o de la ciudad más patrimonial de la provincia de Córdoba, que es Priego de Córdoba, donde estamos muy acostumbrados a la gran monumentalidad de nuestros edificios, de nuestras calles, de nuestros barrios. Pero fíjense hasta dónde llega el aprecio y el valor por el arte, por lo estético y también por lo religioso en Priego de Córdoba, para que todas estas piezas hayan estado atesoradas y guardadas durante años en nuestras casas. Y estoy seguro de que muy pronto, si todo va bien a finales del año 2026, podremos inaugurar ese Museo Histórico Municipal, donde la sección de etnografía Marcos Campos tenga un lugar donde en un espacio podamos ir viendo todas las joyas que tiene Marcos guardadas en los casi 5 almacenes que tiene repletos de la historia
la historia del pasado y del presente de la ciudad de Priego de Córdoba. Los belenes que aquí mostramos, el conjunto de belenes que se muestran, pues sí son 40 años de recogida, gracias a la generosidad de los prieguenses y de personas de dentro y de fuera de mi ciudad que han ido donándonos piezas, conjuntos de belenes, que llegado el momento, allá por los años 80 del pasado siglo, se dejaban de poner en las casas, porque montar un Belén era una actividad compleja, necesitaba una mesa, un espacio en el salón, luces, agua, piedra. Son figuritas bastante frágiles. Con el quita y pon de montar y desmontar, las figuras llevan un deterioro importante. Cuando en los 80, en las casas que dejaron de tener un espacio disponible, empezaron a venir a mi colección particular de etnografía, una colección que sueña en el futuro convertirse en un museo estable en la localidad de Priego y que hable de los valores, como mi hermana Pilar os ha presentado, de los valores culturales, tradicionales, pero sobre todo sentimentales y místicos del ser humano, de los prieguenses, de los cordobeses y de los andaluces. Montar un Belén, no lo olviden ustedes, no es solo una cuestión decorativa. Hoy, gracias a IKEA o gracias a los chinos, a las tiendas de los chinos, montar un Belén o decorar la casa, la hemos desprovisto de todo el mensaje cristiano que tiene montar un Belén. Poner las escenas que nos recrean y que nos hacen patente en el hogar, en el núcleo central de nuestras casas, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Estas piezas que ustedes ven aquí instaladas en vitrina, para mí como coleccionista o para cualquier museo o para cualquier institución que las tenga en exposición, debe de tener muy claro que no son solo antigüedades, aunque aquí ponemos en valor que las piezas son del siglo XVIII hasta el siglo XXI, pero hay que tener en cuenta que estas piezas tienen unos valores sentimentales, religiosos, vinculados al cristianismo que ha dado forma a toda la vida de los andaluces a lo largo de todo el año y de toda nuestra historia, con lo cual merecen nuestro mayor respeto. ¿Qué he hecho yo para conservarla y legarla al futuro? Mi aportación ha sido humilde y sencilla, ha sido instalarlo siguiendo los parámetros barrocos en urnas y contenedores cerámicos de tradición andaluza. La urna, yo me fijé en su primer momento en las urnas que hay en todo y cada uno de los conventos y monasterios andaluces, porque las monjas y los monjes en el siglo XVIII y XIX también se plantearon la misma necesidad que me planteé yo o que me planteo cada vez que recibo un conjunto de figuritas o un conjunto de piezas, y es atender en un primer momento a su restauración, pero también atender, pensando en el futuro, a su conservación y al uso que estas piezas, al nuevo uso que le queremos dar, sin perder sus raíces cristianas, pero sí que queremos que no solamente sean vistas como piezas, como antigüedades. Podemos entender que una antigüedad es una orsa, pero una orsa con un misterio es algo más, o una urnita con un Belén es mucho más, porque nos habla de la forma de entender el universo desde los ojos cristianos de todos los andaluces. Que uno de los valores más importantes que contienen es que tanto las figuras como los materiales son hechos en nuestra tierra o en el Levante español. En estas urnas y en estos belenes y misterios que ustedes van a ver, no hay materiales plásticos salvo los cables de la luz. Lo demás, en el montaje y en la restauración, se ha atendido de una manera muy fehaciente a lo que eran los materiales que desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX se han utilizado en los belenes. Todas y cada una de las figuras que hay aquí son terracotas, figuras de barro cocido, hechas con arcilla de nuestra tierra, arcilla andaluza o arcilla del Levante, de Murcia, Castellón o Barcelona, por manos artesanas de nuestra tierra, personas andaluzas y españolas las que la elaboraban, pintados en su mayoría por mujeres españolas, con lo cual eso es lo que a nosotros nos interesa, los misterios y los belenes hechos en nuestra tierra, reivindicar su origen, su valor y su sentido. Era agradecer que la Diputación en su momento fuese una de las primeras mecenas, una de las primeras instituciones públicas
que fijaron sus ojos sobre, en aquel tiempo, el trabajo, pequeño trabajo que llevábamos en aquel tiempo de recopilación de materiales, siempre con la imagen puesta en el futuro museo de etnografía local. No es que lo haga Marcos. Marcos no puede ya mover ni un cacharro. Somos mi pueblo, mi provincia, mi tierra andaluza, la que están haciendo que se genere en Priego desde hace más de 40 años una colección que para el futuro sea un elemento digno de tener en cuenta y que hable con la calidad que merecemos los andaluces a todo aquel que nos visite de nuestro importante legado cultural. El título de la exposición da mucho que hablar, ¿no? Del huevo frito y las paticas de alambre, misterios y belenes tradicionales del siglo XVIII al XXI en la colección Marcos Campos de Etnografía. Fácilmente y difícilmente a la vez para una persona de un cortijo, de una aldea de Priego, de cualquier pueblo del norte o del sur de la provincia de Córdoba, es difícil decirle que lo que el niño Jesús tiene sobre su cabeza es un rompiente de gloria o un resplandor, más difícil de pronunciar. Es fácil decir porque cuando lo miramos recuerda un huevo frito estrellado sobre una sartén, cuando lo estamos haciendo para comer, ¿no? De ahí viene el huevo frito. Y las paticas de alambre es la definición popular también que se le daba a las figuritas de ovejitas, pollitos, cochinitos, caballitos, que los artesanos locales, los artesanos en los que se hacían estas piezas, por un lado tenemos las capitales, Granada, Sevilla, Córdoba, Málaga, grandes productoras de figuras de Belén con talleres bastante conocidos, como el de la familia Mariscal de Granada o la familia Millana de Málaga, de los cuales aquí hay muchas piezas que lo representan. Pero también tenemos que tener en cuenta que en localidades como Lucena, La Rambla, Priego, Puente Genil y localidades como Marchena, Écija, Sevilla, de otras provincias andaluzas, lo que eran los tejares, donde se hacía durante todo el año las tejas o los ladrillos para la construcción, en el verano, que bajaba la producción, se hacían las figuritas para los belenes. Era una forma de complementar la economía de la construcción en el barro, teniendo los hornos, con lo de los belenes. Ciertamente, si modelamos a mano una ovejita que tiene apenas 4 centímetros, es muy difícil que le podamos hacer de barro, del mismo material, unas patitas. Los artesanos insertaban en el barro en crudo, antes de meterlo en el horno, unos trocitos de alambre. De manera que cuando alguna familia iba a la tienda, como bien ha dicho mi hermana, de la Pucherica o cualquier tienda de aquí de Córdoba o de cualquier lugar de Andalucía donde se vendieran estas figuras, se la denominaba siempre como la figurita, el misterio del huevo frito por la representación del rompiente de gloria, y cuando se compraban las figuritas de animales eran los que tenían las paticas de alambre.